tenemos la concepción de que el transporte es uno de los ejes estratégicos de la economía nacional y muchas veces no se ve de esta manera en términos políticos y sociales. Por eso decidimos convocar al periodista especialista en el sector, Diego Dominelli, hombre del portal Aviación en Argentina, autor de un libro que recomendamos, más que nada en este momento, Perón y Aerolíneas Argentinas, el regreso definitivo, un material que tiene un significado que va más allá del hecho histórico, sino también para comprender lo que significa la soberanía aérea en una discusión profunda que me parece que la Argentina se debe dar. ¿Cómo estás, Diego? ¿Cómo andas, Gustavo? Qué bueno verte, qué buena esta charla y gracias por la oportunidad, amigo. El gusto es nuestro. Eh, Estábamos en deuda porque lo teníamos que hacer hace rato, así que este era el momento. Dale. Diego, ¿dónde estamos situados para hablar de la situación aerocomercial argentina? Bueno, Argentina hace cuestión de 10 días atrás o 15 días atrás, a través de un decreto que dictó, bueno, el gobierno nacional, específicamente para la actividad aeronáutica, pero que fue en paralelo con ese nuevo decreto eh, para marcar o para legislar el derecho a huelga en torno a una esencialidad del 70%, con lo cual era básicamente licuar para siempre o desaparecer el derecho a huelga, ¿no? Ujú. En línea, en ese momento apareció el decreto 378 del 2025, en donde se reducen tiempos de descanso y donde se maximizan tiempos de servicios. Esto tiene una gravedad en la industria aérea que es la siguiente. El gobierno nacional decreta esto, que todavía no está vigente, ¿no? O sea, lo decretó el 3 o 4 de junio de este mes que corre y entra en vigencia a 30 días corridos. O sea, entraría en vigencia el 4 de julio. Ujú. Lo que tendría que haber hecho el gobierno nacional antes de decretar una modificación de una norma en la cual también van los días de vacaciones, tendría que haber hecho un estudio científico. ¿Esto para qué? Porque lo digo yo, porque lo dice el campo nacional y popular, porque lo dicen los trabajadores aeronáuticos. No, esto está fijado por la OASI. La OASI es la Organización Internacional de la Aviación Civil, que es un organismo que es parte de la ONU. Y la OASI no solamente que vigila y audita a todos los estados del mundo, sino que es la herramienta que la política de la aviación civil comercial mundial tiene para regular la actividad en determinados estándares para toda la industria y para todos los países que son parte de la industria y de la UASI. Argentina es parte de la UASI. Bueno, el estudio que la OASI dice que hay que hacer, el gobierno no lo hizo. Con lo cual, en lugar de generar una situación en la cual, si quiere cambiar algo, alguna normativa, alguna reglamentación, o sea, tendría que haber convocado, en lugar de convocar a las partes, porque no es que se vuela como un gobierno quiere, se vuela como está normado en el mundo. Después vos tenés, dentro de la normativa que hay que cumplir con la OASI, tenés legislación laboral y cada uno de los países puede o generar condiciones legales a través de una ley laboral y a eso sumarle convenios colectivos con cada empresa. Bueno, todo eso, digamos que es avasallado, es violentado con un decreto que yo no tengo duda que no va a tener futuro en términos de que se implemente esa regulación decretada, pero que todavía no entró en vigencia, porque va a tener que cumplir con normas que no cumplió a nivel internacional y se va a comer un par de juicios, como le pasó.
en el ámbito laboral al ujú, gobierno. Esto, que es lo que está marcando los conflictos que van a venir a nivel no solamente jurídico, sino a nivel de protesta y de defensa de derechos por parte de los trabajadores aeronáuticos. Esto también abre un escenario en donde hay que ver cómo responde el mundo empresarial del negocio aéreo en Argentina. Hasta ahora no se ha pronunciado nadie, ¿no? Porque esto ujú, afecta no a Aerolíneas Argentinas, sino afecta a todas las empresas de la aviación civil comercial y de la aviación general. La aviación general, en la cual Argentina se habla poco, es la aviación ejecutiva, ¿no? ujú, La aviación ujú, de taxi aéreo, ujú, el avión de Messi. Lo que queda afuera es todo lo que es trabajo aéreo. Trabajo aéreo es aeroaplicadores, escuela de vuelo, las mal llamadas avionetas, que son aviones de pequeño porte. Ese es el escenario que hoy está planteado, en donde no hay que olvidarse que desde la llegada de este gobierno, del presidente Milei, casi el 70% del código aeronáutico fue modificado mediante el decreto 7023, y eso desreguló la actividad de una manera como antes no había sucedido. ¿En qué términos? En términos de que conjuntamente con ese decreto se deroga una ley histórica bueno, que ponía como herramienta estratégica Aerolíneas Argentinas para conectar el país. Ahí sí había una herramienta de soberanía que hoy no está legalmente, ya no existe más esa ujú, herramienta ujú, legal. Después podemos entrar en otros temas de por qué Aerolíneas sigue jugando un rol como el que está jugando y cuáles son las degradaciones que ha sufrido la empresa, digamos, del 2023 para acá, ¿no? O sea, desde diciembre del 23 para acá. Eh, y bueno, se ha perdido eso a nivel normativo. Se han celebrado también acuerdos de cielos abiertos con distintos países, como Chile, por ejemplo, que es el, el que más ha modificado el concepto de soberanía sí, soberanía no. Eh, Hoy una empresa de Chile puede, de hecho sucede, por ejemplo Sky, que es una de las tres empresas chilenas, tiene un vuelo que es Santiago Ezeiza, Ezeiza Salvador de Bahía. O sea, el avión sale de Santiago de Chile con tripulación extranjera, obviamente, ujú, llega acá y no solamente que bajan los pasajeros que vienen en ese vuelo, sino que esa misma tripulación sube pasajeros argentinos y vuela hasta Salvador de Bahía. Eso es Quinta Libertad. Argentina igual si quisiera podría hacerlo, pero no lo hace. O sea, podría haber un vuelo de, eh, eh, de Aerolíneas Argentinas, de Jetmar Argentina o de Flybondi, porque son empresas que las tres tienen matrícula nacional, o de ujú, American Jet, que es una empresa que también no hace vuelos regulares, pero casi hace muchos vuelos charter y demás, o Andes misma, que es una chartera argentina con matrícula LB. Bueno, podría hacer Aeroparque Santiago, Santiago Lima, si querés, Lima, Aeroparque. ujú, Pero no hay voluntad política de ejercer eso. Ese derecho que se firmó en el Acuerdo de Cielos Abiertos, Argentina no lo está ejerciendo con ninguna de las empresas que tiene para volar. ah, ah, Obviamente que la más potente por cantidad de aviones, por una serie de variables, es Aerolíneas Argentinas. Pero bueno, eso que sí se hacía, y ahí termino, que mm, sí se hacía eh, cuando Aerolíneas Argentinas, antes de los 90 estoy hablando, o sea, ujú, muchos años atrás, tenía vuelos cargueros, por ejemplo, que hacían Buenos Aires, Santiago de Chile, Lima,
y hacía toda la ruta del Pacífico. Toda la ruta carguera que hoy es de LAN, la inició Aerolíneas Argentinas. Diego, según tu análisis y a partir del diagnóstico que trazaste, hablaste un poco de ello, dijiste que no hay voluntad política. ¿Responde esta falta de voluntad política a una, eh, si se quiere, a un arraigo ideológico que tiene este gobierno de liberar todo sin pensar cuáles son las consecuencias de esa liberación? ¿O crees que el trasfondo es un trasfondo netamente político que, que juega este juego ambivalente en términos de comunicación para el afuera, pero que tiene un objetivo claro que tiene que ver precisamente con la entrega del patrimonio aéreo nacional? Mira, tiene claramente un componente ideológico. Se llegó acá en etapas. No es que el gobierno nacional pudo hacer esto de una. Ujú, O sea, ha habido distintos intentos. Hay un contexto, había un contexto y una realidad que también antes de asumir el presidente Milei eh, hacía pensar que esto iba a pasar de una manera u otra, ¿no? O sea, eso es así, porque ya habían ingresado nuevas compañías en el formato low cost, en un modelo de negocio que Argentina no tenía. Eh, Porque durante el gobierno de Macri, ya se había implementado no una política de cielo abierto expresamente, pero sí un mecanismo que se llama interchange, que sin abrir los cielos vos podías operar con aviones de matrícula extranjera, eh, pero con tripulación argentina. De hecho pasó. O sea, LAN, el grupo LAN, en la última etapa del gobierno de Macri, operaba bajo la bandera, digamos, sí, bajo la bandera de LAN Argentina, eh, operaba el vuelo Buenos Aires, Miami, con avión de matrícula chilena, pero tripulación argentina. ujú, Eh, ¿Qué es lo que se pierde cuando se pierde la posibilidad de volar con un avión de matrícula nacional? Se pierde literalmente una embajada, para que lo entienda cualquiera. Cuando vos te subís a un avión, estás en el territorio ujú, del país al cual pertenece esa aeronave. La matrícula argentina es LB. ujú, Entonces, cuando uno se sube a un avión de la empresa que sea, y Aerolíneas Argentinas es el emblema porque es la bandera, pero si te subís a un avión de JetSmart con LB, con matrícula LB, un avión de Flybondi, un avión de American Jet y un avión de Andes y uno de Aerolíneas, estás arriba del territorio argentino, aunque el avión haya aterrizado en Londres, en Canadá o en Santiago de Chile o en Salvador de Bahía. Bueno, ujú, esto que cuento empezó, digamos, a modificarse y a lacerar la soberanía sí, en el final del gobierno de Mauricio Macri. Entonces, estaba esto al venir y bueno, y llegó. ujú, Lo que sí también es cierto es que dentro de la cuestión ideológica, que a mí obviamente no me sorprendió para nada, está eh, algo que yo evalúo y que yo pongo, esto es personal, en sí, términos de lo que Argentina siempre, a partir de la dictadura para acá, o sea, de la década del 70 para acá, empezó a entregar. O sea, porque vos haces un acuerdo bilateral con un país en donde sí hay cosas que no, eran era claramente generar un escenario beneficioso para el otro y no para uno, pero eso tiene que ver con que también Argentina siempre entrega algo, ¿no? sí, Y me pongo crítico en el sentido de durante el gobierno no me acuerdo si fue el primero o el segundo de Cristina. Cuando se restatiza Aerolíneas Argentinas y quiebra en Uruguay eh, Pluna, había posibilidad de negociar algo con Uruguay y hacer un basamento con por lo menos dos aviones
de matrícula argentina en Uruguay, le solucionábamos un problema a Uruguay que se había quedado sin línea aérea. O Ujú, sea, el piloto, el trabajador del aire uruguayo era casi, digamos, estaba en vías de extinción ujú. de línea aérea regular. Sí. Y de hecho, hoy eso es una realidad. Bueno, ahí se podría haber conquistado, en términos de, además de un mundo capitalista en el cual vivimos, Ujú, se podría haber conquistado la posibilidad de tener una base en Uruguay con aviones argentinos. Si querés, se hacía un acuerdo con trabajadores uruguayos arriba de esos aviones. ujú. Sí. Y Argentina ganaba la posibilidad de conectar no solamente Argentina con Uruguay, sino que a partir de Uruguay vos hacías toda la costa del Atlántico para arriba y te vas a Brasil, te vas a Paraguay. Ujú, Cositas, ¿no? Que de repente una empresa como, como Amazonas, que tiene capital español, hizo, bueno, como mini negocios en Paraguay, en Bolivia, o Paraná Air, el caso que es una empresa que está volando ahora. Entonces, se conjugan las dos cosas. Se conjuga la ideología liberal, para beneficiar a otros proteccionistas y dejar de ser proteccionistas en este caso, pero también se conjuga esto de que cuando pudiste conquistar siendo proteccionista, no conquistaste nada. ujú. Está claro que la base muchas veces tiene que ver con lo que no se hizo, ¿no? Anteriormente para que se avance desde este régimen, ¿no? Hay una. Claro, y ahí mira, te pongo otro caso también. Ujú, Fíjate el caso de LAN Argentina. El caso de LAN Argentina, nace LAN Argentina en el gobierno de Néstor. sí. Bueno, también no me acuerdo si fue el primero o el segundo gobierno de Cristina. Vos recordarás el conflicto de LAN con el hangar de Aeroparque. Ujú, eh, bueno, ahí lo que no midió y lo que no midieron quienes estuvieron al frente de la aviación, que básicamente ahí tengo que hablar de Mariano Recalde, de Gustavo Lipovich, de quienes estaban decidiendo cosas importantes dentro de la aviación. Lo que no midieron ahí era que en la Argentina había 3.500 trabajadores argentinos, de los cuales, ponele que la mitad o más, tienen o el amigo, la mujer en la Aerolíneas Argentina. claro. Entonces, cuando avanzaron ahí de manera innecesaria, porque la matrícula de los aviones de LAN era Argentina, sí, había que acomodar cosas, sí, claro que había que acomodar cosas, eso está súper claro que había que acomodar cosas. Pero se violentó algo absolutamente evitable y no había relación entre la dictadura chilena y la en Argentina. ¿Era el Grupo LAN? Sí, era el Grupo LAN, pero el Grupo LAN en ese momento este, respetaba las leyes laborales argentinas, ganaba dinero, inclusive la en Argentina. Bueno, cuando se rompen todas esas cosas, también se abrieron posibilidades para que, bueno, te tengan bronca, te peguen, porque le da letra para que te peguen, y bueno, todo eso generó también en el ambiente aerocomercial y en el ámbito laboral del sector aéreo, eh, un escenario que antes de esa instancia, te estoy hablando, no sé, 2012, 2013, ese escenario no existía. O Ujú, sea, había una paz laboral, si querés, sí. entre los trabajadores de LAN y entre los trabajadores de aerolínea y de las otras empresas. Bueno, eso se perdió, eso se rompió en ese tiempo. Digo, ¿a qué le adjudicas la falta de visión estratégica en términos generales y a lo largo del tiempo que se tiene en la Argentina con respecto al sector transporte? Porque efectivamente, como lo está señalando, el sector aerocomercial es sumamente trascendente e importante, sobre todo para integrar al país en un proceso donde este gobierno impulsa la desintegración del país, ¿no? Pero también vemos que los gobiernos nacionales y populares han carecido de una mirada estratégica en torno al transporte en materia general. Está claro que también hay cosas de afuera, ¿no? De otros países
o sea, Europa hace su lobby y Estados Unidos hace el suyo. Entonces eso también juega, no voy a escupir para arriba y hablar alegremente, eso también sucede. Ahora, eh, creo sí, creo no, estoy seguro que eh, también tiene un componente, si querés, de extracción militar, ¿no? Porque la aviación, recordemos que finalizada la Segunda Guerra Mundial, el sobrante de pilotos y demás, tanto en casi en todos los lugares del mundo, generó que, bueno, de la gran cantidad de pilotos militares terminaran volando aviones civiles, ¿no? De hecho, el libro que vos contás en la introducción de la nota, eh, bueno, yo lo hice entrevistando pilotos que fueron de la aviación militar, Ujú, que fueron los que defendieron el gobierno de Perón en el 55 contra aviones navales, ujú, que fueron los que bombardearon la primera oleada de los aviones de la Fuerza Aérea Argentina, que la crea Juan Domingo Perón. Eh, Combaten en el aire contra los aviones navales. El Muñeco Cuadradas fue un piloto militar de la Fuerza Aérea Argentina que derriba uno de los aviones navales en la primera oleada del bombardeo del 55. Bueno, esos pilotos, así como otros, bueno, fueron creciendo, fueron dejando la actividad civil una vez que pasaron a la actividad civil, pero la interna, digamos, nacionalista de las Fuerzas Armadas, enfrentada eh, a las fuerzas, al componente de las Fuerzas Armadas que nunca fue nacionalista, eso continuó, ujú, más chiquito, más grande, eso continuó. Entonces, Argentina, en la década del 70, por ejemplo, tenía especialistas capacitados, estrategas aeronáuticos en los organismos internacionales, en la OASI. Hoy Chile tiene un poder en la OASI o en la IATA ahora, porque todo el mundo privado recobró mucha más relevancia frente al poder que tenían los estados del mundo. Bueno, Argentina tenía un peso en los estados del mundo en la década del 70, por ejemplo, que hoy no tiene, que lo fue perdiendo, así como la democracia este, trajo muchísimos beneficios y derechos, pero en estos, del 83 para acá, Argentina en un proceso democrático ganó muchas cosas, pero perdió muchas otras. Bueno, una de las que perdió es esta. Entonces, Argentina hoy no tiene peso en la discusión de la aviación del mundo. Y obviamente que Aerolíneas Argentinas, eh, bueno, eh, eh, se ve perjudicada de eso. El tema es por qué, y yo sí eso no lo conozco, por qué no se formó durante la democracia eh, gente capacitada eh, para seguir teniendo lugares que Argentina tuvo en el mundo y bueno, y se fueron perdiendo. ¿Tiene que ver un poco con la entrega? Sí, obviamente, claro, la década del 90 tiene que ver con eso no tengas duda. ujú, Pero después también han existido errores absolutamente evitables y creo más que por una cuestión de prejuicio y por una gestión deficiente. O sea, una empresa aérea como fue el momento de recuperación de aerolíneas, ¿no? Que fue algo que en lo que yo estuve en el momento indicado, en el lugar indicado, digamos. Entonces, conozco mucho de eso. Y no era solamente firmar acuerdos históricos que se firmaron para incorporar aviones que hoy todavía están volando y que son parte de los beneficios que Aerolíneas tiene. ¿Eh? ujú, Eso, eso fue así. Bueno, pero no es solamente eso. claro. O sea, además de eso era, por ejemplo, existió el intento de que Aerolíneas tuviera muchísima más preponderancia en Aeroparque, ¿no? Y también en 2013, por ahí, arrancó esto de que Aerolíneas vuele a destinos de la región desde Aeroparque, o sea, a Brasil, eh, a Perú, Sí, sí. nació ahí. Bueno, pero ¿qué es lo que no midieron?
cuando vos volás desde un aeropuerto hacia el aeropuerto de otro país, ese país vecino tiene el mismo derecho que vos. Vos tenés que brindarle la reciprocidad al otro. Bueno, entiendo, sí. eso no se midió. Entonces ahí se generó un conflicto hasta y tuvieron que intervenir los embajadores, el embajador argentino en Brasil y el embajador de Brasil en Argentina, para que ese conflicto no escale. Y ahí fue que empresas como Gol, como TAM, en ese momento, empezaron a volar desde Brasil hacia Aeroparque, cosa que no pasaba. Pero eso no fue una política proactiva. Ujú. ¿Entendés? Eso fue Sí, sí. producto de un error, de no medir y de no leer Bueno, regulaciones sí. y normativas internacionales. Ujú, ujú. Bueno, eso, cuando vos chocás contra eso, así como le pasa a este gobierno que ahora está chocando con esto que te cuento, que choca Sí. contra la OASI y va a tener que ir para atrás. Si vos chocas con algo en donde en lugar de ir para atrás, lo único que pasa es que le diste un lugar al otro que pensabas que el otro no iba a tener, y bueno, perdiste vos solo. Ujú. Eso Digo, pasó. ujú, entendemos que, claro, obviamente, como todo proceso, hay un devenir. Ahora la pregunta es si de esta situación que plantea la actual coyuntura, y ya para finalizar, Sí. se puede volver. Después de esto, ¿se puede regresar a un estadio anterior o hay que pensar para adelante reestructurando el sistema aerocomercial y teniendo esa visión estratégica de la que se careció en todo este momento? Mira, este presente que estamos viviendo y en lo aerocomercial está atravesado por lo siguiente. No soy ni sociólogo ni antropólogo, tengo una mirada periodística con perspectiva histórica y creo en los procesos. Entonces, el manual que condujo la democracia de este país, desde el regreso de la democracia en el 83 hasta el año 2023, ya me parece que no existe más. Yo tengo esa sensación. Ujú, Eh, en ese plano, ¿se va a poder revertir todo lo que modificó en términos aeronáuticos el decreto 7023, este decreto 378 que sacaron ahora? Podrá venir otro decreto, pero para que venga otro decreto que modifique eso, por lo menos en términos regulatorios, tiene que venir otro gobierno. Y en este presente, el sector opositor del campo nacional y popular, que históricamente estuvo por la causa nacional y popular, y si querés, hasta le saco lo popular, estuvo por la causa nacional, por la defensa de los intereses argentinos, del trabajo argentino, de la industria argentina, de la digital, tendría que estar y se tendría que haber implementado también eso en términos digitales, porque la revolución que estamos viviendo a nivel industrial ujú, hoy es digital. Bueno, sí. eso no está acompañado y los sindicatos que tienen esta visión, no los sindicatos de empresa, porque los sindicatos de empresa no tienen esta visión Ujú, está claro. de la cuestión estratégica. Bueno, los sindicatos tradicionales no están acompañados, no tienen apoyatura política hoy Ujú, y están solos. Bueno, en esa soledad lo que yo veo es que van a ser, van a hacerse fuertes, este, en donde, en donde tienen las herramientas para eso, que es en la defensa de los puestos de trabajo y de las condiciones de trabajo, y en evitar que se siga degradando no solamente la condición laboral, sino la seguridad aérea, porque cuando vos generás estrés en el sistema aéreo, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando desde hace muchos años? No es que el gobierno de sí, sí, Alberto, sí, está claro. de Cristina y de Sergio Massa eliminó el estrés que había generado Macri, ¿eh? No, Ujú, ujú, se mantuvo. En esto de revertir, no se revirtió. Solamente por presión sindical se revirtió el interchange que te contaba antes. sí. Entonces, hay manera yo, la verdad que este, por ahí hasta resulto pesimista. No lo soy, soy optimista.
pero no me quiero correr de este presente en el cual hay elementos ausentes o con un grado de incidencia mucho menor que antes, eh, que sí acompañaba la fuerza del mundo laboral que defiende el trabajo argentino bien entendido, que quiere un proteccionismo, que quiere negociar en un mundo capitalista, porque es necesario negociar. Vos tenés que tender puentes, Ujú, pero para eso tiene que haber un plan mínimamente estratégico que no existió en el gobierno de Alberto y tampoco existe ahora. Lo que sí existe ahora es un decreto de regulador que beneficia a los intereses extranjeros, porque el interés de este gobierno no es defender lo propio, eso está súper claro. sí, sí, Entonces habría abarca todas las áreas y queda absolutamente presente. Diego, vamos a seguir profundizando más adelante esta cuestión del sector aerocomercial porque más allá de lo específico muchas veces se ignora qué es lo que ocurre en este sector porque obviamente por eso es loable tu trabajo a partir de lo que implica tu portal también, porque nos vamos enterando de lo que va pasando en un sector sensible para la política y para la economía argentina. La próxima charla que tengamos vamos a hablar de lleno de aerolíneas, lo que significa aerolíneas en la República Argentina. Te dale. agradecemos y será hasta la próxima y queda abierta la invitación. Ahí estaré. Cuando vos me digas, Gustavo, para mí va a ser un placer, porque es muy enriquecedor también para mí poder expresar en los términos bueno, que vamos por la vida, que nos vinculamos desde la profesión con el sindicalismo, con la política, con la sociedad, y hoy necesitamos más que eso, o sea, más que nunca profundizar eso, por lo menos desde el lugar que cada Ujú. uno tiene, ¿viste? Es así. Considero eso y te agradezco el espacio. Los agradecidos somos nosotros. Será hasta la próxima. Gracias. Dale, un abrazo grande.